cómo encontramos, cómo está el hueso en el paciente. Pero para ello nosotros necesitamos saber la anatomía y la fisiología de todo lo que es el tejido óseo. Ya esto por histología, ustedes saben que el tejido óseo es un tejido especializado que está compuesto por células intracelulares, matriz ósea, y que se caracteriza por tener una resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Si nosotros no tenemos en cuenta lo que es el tejido óseo, si nosotros no sabemos cómo está conformado el tejido óseo y qué es lo que nos puede dar el éxito en la colocación de implantes, un poco difícil para que tú después puedas resolver un problema. Entonces, así le apliques plasma, presión atmosférica, rayos, infrarrojos a tu implante que se quiere salir, no vas a poder controlar. Actualmente, muchos de los trabajos que se hacen, muchos de los tratamientos que se hacen es justamente para evitar. La gente paga por esto, la gente paga por tener dientes. Entonces la gente viene y acude a ti porque tienes que resolverle su problema que no tiene dientes. Entonces el hecho de colocar dientes no simplemente es colocar el implante, es ver cómo va a quedar. Por eso es que anteriormente hemos hablado sobre, ¿cómo se llama eso? Cuando observas primero cómo va a quedar, ¿cómo se llama ese paso? No, ¿cómo se llama ese paso que tú observas cómo van a quedar los dientes? ¿Cómo se llama? Encerado, más conocido como planificación reversa. Eso lo he repetido varias veces. Eso se llama planificación reversa. ¿Ah? El encerado te va a dar la idea o le muestras al paciente cómo van a quedar sus dientes. Entonces, el paciente era así, te trae una foto. Entonces, ¿cómo se ve ahora cuando no tiene dientes? Y tú le colocas una prótesis, una total, y así debería quedarse. Y así lo deberías realizar el tratamiento. Esos son tratamientos muy costosos, muy costosos. Entonces, pero en algún momento ustedes lo van a realizar. Y si no lo realizan ustedes, pues hay un montón de especialistas o gente o colegas que hacen ese tratamiento. La tecnología te ha dado muchas facilidades, como en la tomografía. Pues en la tomografía tú puedes ver cómo está el hueso. Sin la tomografía no podríamos nosotros colocar implantes. Entonces, en este proceso que se llama la osteogénesis, para poder colocar implantes, hay muchas formas, muchas técnicas, muchos aparatos, mucha tecnología, y que obviamente pues el tiempo es tan corto para poder hablar sobre ello. Entonces nosotros hablamos de que el tejido óseo viene de un origen mesenquimal, como todos los tejidos conectivos. Entonces, ¿de dónde viene el tejido óseo? De un tejido que es un tejido mesenquimal. ¿Ah? Entonces ustedes van a recordar mucha parte de la histología. Entonces son células mesenquimales y que hacen que haya una diferenciación celular. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de células conocen ustedes óseas? ¿Cuántos? 4 tipos de células óseas. Entonces, a nivel celular nosotros vamos a encontrar 4 tipos de células. Entonces, ¿cómo se origina? Recordemos, entonces, se origina del mesénquima, donde se produce la diferenciación celular. Entonces, todos conocemos que hay un hueso y hay un cartílago. O sea, hay una osificación intramembranosa y hay una osificación endocondral. ¿Ya? Una osificación, o sea, lo que no se forma hueso, será una osificación endocondral.
Lo que no se forma hueso será una osificación endocondral. Tenemos un montón de osificaciones endocondral y la osificación intramembranosa, que es lo que nosotros nos interesa, porque en cartílago nosotros no podemos colocar un implante. Tenemos que estudiar nosotros la parte fibrosa. Entonces hablamos de una osificación intramembranosa. Recordarán ustedes acá que cuando hablamos de intramembranosa o del hueso en sí, no endocondral, entonces hay todo un procedimiento, todos unos pasos, toda una fisiología que es un poco difícil de comprender. Pero podríamos decir nosotros que la osificación intramembranosa o la formación intramembranosa tenemos obviamente que se inicia en el mesénquima, ambos se inician en el mesénquima, pero hay una capa perióstica. Ustedes saben que el hueso está revestido por periósteo. Ese periósteo está vascularizada, está inervada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices? ¿Está vascularizada? ¿Está inervada? Vascularizada, inervada. ¿Qué es lo que duele cuando ingresa en la aguja? ¿Qué es lo que duele? Hay células diferenciadas, hay fibras colágenas, elásticas, y hay inclusive aposición de cristales. Por algo decimos que todavía hay muchas células que no son estudiadas. Entonces todo este camino, desde el desarrollo a la calcificación, el hueso se va calcificando poco a poco hasta que se desarrolla el periósteo, es decir, lo que cubre ese hueso, el periósteo. Es todo un proceso. Por eso cuando extraen ustedes un diente, se produce todo esto para que se forme nuevo hueso. En el cartílago, en lo que es la osificación endocondral, su proceso es casi parecido, pero es más largo. Es un poco más especializado, digamos, donde se inicia también con la parte intramembranosa, pero hay todo un procedimiento, solamente para que lo tengan como cultura general, de que hay un procedimiento un poco más largo. Entonces, hablamos de hueso en sí, conducto de Haber, y hablamos de cartílago. ¿Cuáles son las funciones del hueso? A ver, tú dime una función del hueso. ¿Otra función? ¿Otra función? ¿Otra función? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde dice? ¿Qué más? ¿Otra función? ¿Otra función? ¿Otra función? ¿Otra función? Regulación. ¿Otra función? Carga. Por lo menos para que sepan las funciones del hueso, y cuando yo les pregunte cuáles son las funciones del hueso, me digan de qué se trata. Hablábamos de que todo se inicia ¿de dónde se inicia? Del mesénquima. Entonces hay similitudes porque los dos se originan ahí, intramembranosa y endocondral. Hay similitudes, como también hay diferencias. Hay similitudes y diferencias que ustedes deben saber por qué se origina, por qué le decimos intramembranosa y por qué le decimos endocondral. Entonces tenemos similitudes y tenemos diferencias entre ambos huesos. Y lo que todos ustedes conocen como los conductos de Haber, que es todo un procedimiento donde se forma, ¿qué se forma? ¿Se acuerdan? ¿Qué se forma ahí? ¿Se acuerdan qué se forma en los sistemas de Haber?
Matriz. Todo lo que es matriz ósea. Ahí empieza la diferenciación. Y en el adulto, ustedes van a trabajar en niños, no en adultos. Entonces ustedes tienen que saber qué significa ostiones. Ostiones maduros, ostiones en formación, cavidades de resorción. Entonces yo te pregunto, la densidad 2, la densidad 3, densidad 1, densidad, porque hay 4 densidades, 4 tipos de calidades de hueso en boca. Les decía que la calidad de densidad 1 y densidad 2 lo tienen ustedes, la densidad 3 y la densidad 4 lo tengo yo. Entonces, ¿por qué? Porque recién a ustedes se está madurando lo que es esto, los ostiones maduros, ostiones en formación. 4 tipos de células. 4 tipos de células. Cada célula, ojo, cada célula tiene su función. Entonces, los osteoblastos, ¿qué sintetizan? ¿Los osteoblastos qué sintetizan? Matriz. ¿Ah? Matriz. Léanlo. ¿Qué sintetizan los osteoblastos? ¿Ah? Matriz. Matriz ósea. ¿Y para qué sirve? ¿Quién va primero? ¿Osteoblastos, osteoclastos, osteocistos, matriz ósea? ¿Quién va primero? ¿Quién es primero? ¿Ah? ¿Quién va primero? Osteoblastos, osteocitos. ¿Quién va primero? ¿Quién aparece primero? ¿Ah? Osteocitos. ¿Qué dice? Primero son los osteoblastos. Primero son los osteoblastos. Luego los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Son como macrófagos que se los comen. Y luego entre ellos luchan y se mueren, formando osteocitos que forman los cristales. Entonces, en ese orden van. Y luego llegan las polimorfonucleares, que son los componentes orgánicos e inorgánicos, y empiezan a formar el hueso. Entonces, primero son los osteoclastos, que inclusive tienen una medida, una forma, y luego vienen los osteoclastos, que se pelean entre ellos, para finalmente llegan los osteocistos y se forman los cristales de calcio. Ok, ¿qué más tenemos? A ver, esas son las funciones de las células óseas. Funciones de los osteoclastos, los osteoblastos, los osteocitos y la cuarto tipo de células que se llaman las polimorfonucleares o células de Revestimiento. Despiértense, de células de revestimiento. ¿Ok? Entonces, el cuarto tipo, que son más o menos el 5%, de 3 a 5%, y que son las llamadas proteínas, que regulan la condición de la fosfocálcica. Entonces, esa matriz que yo les decía, que al final se forma, entonces tenemos, ¿cuánto de orgánico? Y de inorgánico, por eso 70%. O sea, por eso es que el inorgánico es más fuerte, es más duro. En la matriz, conducto de Haber, todo tiene que ver con eso. ¿Varía de acuerdo a qué? ¿Varía de acuerdo a qué? A lo que les acabo de decir. Ustedes tienen de 1 y de 2. Yo tengo que 3 y 4. de 3 y de 4. Densidad, o sea, esa es la dureza del hueso. Obviamente hablamos de ubicación. El maxilar superior, ¿qué mayormente tiene? ¿Esponjoso o compacto? Esponjoso. ¿Ah? Y el inferior, Compacto. más compacto que esponjoso. Entonces, por eso es que hablamos de ubicación. Inclusive hablamos de alteraciones. Un paciente con diabetes tendrá las mismas condiciones que un paciente que no tiene diabetes. La composición, hay una composición orgánica y hay una composición inorgánica. Entonces, el hueso está compuesto por elementos orgánicos
y elementos inorgánicos. La inorgánica, hay algo bien conocido. ¿Cómo se llama esto? Y ahí está su fórmula que tienen que aprenderse. ¿Ya? Entonces, si te pregunta el examen, dame la fórmula de la hidroxiapatita, tienes que tener hidroxiapatita. Porque cuando tú sepas y te pidan, bueno, necesito medio gramo de hidroxiapatita para el implante que yo voy a colocar. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está este? Segundo, tú vas a hacer post-extracción, ¿no es cierto? ¿A quién le vas a hacer post-extracción? ¿A quién? A él, ¿no? Ya. ¿Cuánto de hueso le vas a colocar de hidroxiapatita? ¿Cuánto te dije? Tenía el remanente, tenía 13 centímetros. Ya, pero más o menos ¿cuánto necesitas de hueso de artificial, injerto? 1 gramo. ¿Y cuánto más o menos está 1 gramo de hueso de hidroxiapatita u otro? $120. $140 más o menos, el gramo de hueso. Mejor les traes solamente el diente y te olvidas de todo lo demás. La matriz orgánica, no inorgánica, orgánica, está conformada, cuando hablamos de orgánica es tejido vivo, está conformada por fibrilar y no fibrilar. Estas son proteínas y esto es colágeno. Ojo, tiene 95% de colágeno. Los ligamentos periodontales y el hueso, porque el hueso duele o no duele, el hueso. Sí, duele. ¿Por qué duele el hueso? Está vascularizado y tiene nervios también. ¿Ah? Tiene inervación. Lógico, por eso, a ver, que te fracturen un hueso, duele. ¿Sangra o no sangra? Sí, sangra. Sangra porque todo está irrigado y es mejor que esté irrigado porque si no así no va a haber desintegración. Entonces todo eso está conformado. Entonces esto es las glicoproteínas de ese 5% que les hablaba, todas esas proteínas y cuáles son sus funciones de estas glicoproteínas. Son sintetizadas por los osteoblastos. Finalmente quedan en tejidos osteoides o osteocitos. Estos son todas las proteínas. Ahí están los nombres de las proteínas. De estas proteínas que son muy importantes. Sin esas proteínas no hay formación ósea. Poco estudiadas todavía. No sabemos qué porcentaje hay. Entonces, el cuarto tipo de células no estudiadas, que todavía están en estudio, no sabemos exactamente su función de cada uno de ellas. El colágeno, les hablaba del colágeno, entonces hablábamos de no fibrilar, que es el 5%, que ya les hablé, y el colágeno que está conformado, colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, que es el 95% de esto. Entonces el colágeno tipo 1, que tiene cadenas, ustedes lo han visto en un montón de dibujos, formando. Por eso es que ahora ustedes escuchan en la televisión, consuma colágeno, consuma colágeno, consuma colágeno y consuma colágeno. La parte del hueso es lo más caro. Entonces tú pagas por el colágeno. Porque en tu momento debido no consumiste colágeno. Consuman ustedes ahora bastante colágeno. ¿Dónde encuentran el colágeno? A ver, una idea. Patitas de gallina, de pollo. En la patita de pollo, pues. ¿Alguna vez han comido gelatina? Gelatina, sí, en la patita esa rica que hacen patita, ¿cómo es? Con cebollita, ¿sí? Patita de vaca, de chancho, ¿cómo se llama? Fiambre, ¿no? Vas a Metro y ahí encuentras fiambre, ¿no? Tu patita, la hierves, le echas tu cebollita, es un plato muy rico en colágeno, bastante colágeno. Solo hasta los 50 años puedes consumir eso. Después de los 50 años ya no puedes consumir eso porque tiene mucho colesterol, mucha grasa, mucho
triglicéridos. O sea, no puede, solamente aprovechen ustedes, coman de todo hasta los 50 años. Pasados los 50 años ya no pueden, ya disminuyen ustedes su dieta. Entonces, estos son todos los grupos por las fibras colágenas. ¿A dónde podemos encontrar? Y qué es lo que nosotros podemos considerar en fibras colágenas. Todas las fibras que rodean al diente es full colágeno. Las funciones del colágeno. Entonces, ¿qué es el colágeno? Es una Matriz orgánica. proteína. ¿Ya? El colágeno es una proteína. Su función, protección y cuiden sus rodillitas. Después de los 60 necesitan ustedes colágeno artificial. La osseointegración. A ver, esto ya lo hemos hablado de osseointegración. Se ha hablado bastante de osseointegración. Daba por ahí la lista, por favor. Permíteme la lista. La numerada. A ver, dime un número. Luciana. ¿Quién es Luciana? ¿Qué es osseointegración? ¿Qué entiendes por osseointegración? La unión del hueso Con el implante. Camila. ¿Qué dices, Camila? Sí, o sea, como su nombre lo dice, es la integración del hueso. Entonces, te buscas integrarse, en este caso, el implante. Osseointegración es la unión. A ver, vamos a ver por acá. Luego por acá estamos. A ver, vamos. Les comentaba que el padre de la implantología, el padre de la osseointegración es Bradley. Entonces, ¿se acuerdan qué experimentos hizo? ¿Ah? Primero con conejos, luego perros, luego pacientes. O sea, primero conejos, luego perros, finalmente pacientes. ¿Ya? ¿Y se acuerdan en qué año le dieron el pase para que coloquen en pacientes? ¿Ah? ¿60? ¿1960? No han leído la historia, les pasé a ustedes. Ojo que mucho de eso va a venir en el examen. ¿Ya? Todo lo que es implantología. ¿Okay? Le dieron a partir del año 85 más o menos, le dieron el pase para que de acuerdo a lo que observen, tengan en cuenta, ahora ya estamos haciendo, bueno, yo no todavía, ya están haciendo implantes transigomáticos, o sea que están llegando al hueso cigomático, los transigomáticos. Observen, mire acá cómo este implante pasa al costado de, ¿cómo se llama esto? Al conducto. ¿Qué entra por el conducto? ¿Qué pasa por el conducto? Van dentario. Y que miren cuántos milímetros más o menos debe respetarse. ¿Cuánto?
5. ¿Cuántos milímetros? Teóricamente, 3. 3. ¿Cuántos milímetros? 2, 1. De 2 a 3 milímetros. De 2 a 3 milímetros, o bien por encima, por eso cuando ustedes toman su tomografía, no llega al techo, porque este conducto tiene un techo y un piso. Un techo y un piso. Y no todos tienen el mismo diámetro. Va a depender del paciente. Pero el implante mayormente debe quedar por encima, 2 milímetros por encima del techo del conducto. Porque en lo contrario hay una sensibilidad permanente. Por eso decimos que el hueso que tiene, el hueso está irrigado y está inervado. El hueso compacto está irrigado, el hueso trabeculado está irrigado. Entonces, toda esta zona, como esta zona blanca, ¿qué tipo de hueso es? Compacto. Llamado hueso Cortical. hueso cortical. Todo esto blanco es hueso cortical. Y el hueso cortical es lo que le da la dureza y la fijación al implante. Y todo lo que está internamente, que es como un queso, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de hueso es? Trabeculado o esponjoso. ¿Ok? Trabeculado o esponjoso. Entonces, esto es cortical o compacto y este es trabeculado o esponjoso. Entonces, ¿qué cosa es la osseointegración? Es un contacto directo donde las células óseas, esos 4 tipos de células óseas, se insertan, se inducen. Por eso es que cuando nosotros hablábamos de tantalio, el tantalio también era un queso. La superficie del tantalio era un queso. Y se introducían todas esas células ahí. Ok, entonces este cuadro es muy importante. ¿Ok? Desde el 0 días. Cuando hablamos de 0 días, tiempo 0, ¿hasta qué? ¿Cuánto dice acá? 3 meses. ¿Y cuánto es 3 meses? 90 días. 90 días. Hasta 120 días puede ser. Entonces, todo lo que pasa al tiempo 0, a los 10 minutos, a los 7 días, a los 10 días, a las 3 semanas y a los 3 meses. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa a los 7 días? 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 ¿No se lee? Síntesis de colágeno. ¿No se lee? Hay un recambio, pues. Termina la fibrinólisis y empieza el tejido granular. ¿O no? Eso es lo que tienes que interpretar. ¿Qué cosa sucede a los 7 días? Y a los 3 meses, ¿qué debo obtener? Un modelado. Un nuevo hueso. Un nuevo hueso. Eso es lo que yo debo obtener. Un nuevo hueso. Lo que se llama la cicatriz, pues. La cicatrización ósea. Normalmente, ¿después de cuánto tiempo te sacan tu yeso? Si te fracturas. ¿Después de cuántos meses? ¿Alguien ha escuchado después de cuántos meses le sacan su yeso? ¿Seguro? ¿3 meses? ¿Sí? Va a depender, pero mínimo es 3 meses. Cuando se cicatriza nuevamente eso. Entonces, tenemos que la osseointegración, todas las etapas biológicas que se producen en la osseointegración. Les voy a pasar una lectura donde explica cada uno de ellos y ténganlo por seguro que no es tan fácil comprenderlo, porque habla de muchas cosas. Entonces tienen que ustedes interpretar de qué se trata desde el tiempo 0 hasta los 3 meses. Entonces la fisiología y la anatomía del sistema óseo es bien complicado.
Por eso no es fácil colocar implantes. Aunque es fácil colocar implantes, pero no sabes si realmente lo colocaste o no lo colocaste de acuerdo al. Entonces, osseointegración, ¿qué cosa es? Es una condición firme, estable, duraría por los años. ¿Cuántos años creen que deba permanecer un implante en boca? ¿Alguien ha averiguado? ¿Cuántos años debe permanecer un implante en boca? De por vida. Nadie sabe. Depende de la mano, seguro. Depende de tu mano. Entonces, o depende de lo que tú le reces a Diosito para que ese implante se mantenga por años. ¿Ya? Entonces, ahora que ustedes van a hacer obturaciones, una obturación de resina, le ha preguntado a su profesor cuánto más o menos dura. 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué dura 2 años? O sea, cada 2 años tengo que pagarte 100 soles para que la vuelvas a sacar y me lo vuelvas a poner. ¿Le han preguntado cuánto duraba una obturación de amalgama? Más que nada por la microfiltración. ¿Cuánto duraba? Pregunto. ¿Cuánto duraba una obturación de amalgama? No. 50. No. ¿Más? ¿Más por qué? Está de muerto, sigue con su amalgama. Hasta la muerte. Hasta la muerte te ibas con tus amalgamas. Desde los 18 años te ponían tus amalgamas y te ibas con tu amalgama. ¿Y saben por qué? Por los avances tecnológicos. Solo es avance tecnológico. Así como ahora tenemos frío, calor y hablan del cambio climático, es por eso. Por los avances tecnológicos, por la moda, por eso. No es por otra cosa. Y ustedes van, ya no nadie compra amalgama. Pero yo sí colocaría a mí me gustaría seguir colocando amalgama. ¿Y saben por qué? Porque no vas a tener pierde en la sensibilidad, no vas a tener necrosis en el diente, porque a los 2 o 3 años tenlo por seguro que ya tiene necrosis si es que no le ha dado un buen tratamiento. O sea, también estén atentos, porque para colocar amalgama necesitas 4 o 5 capas. Y te hacen, ahora dicen mínimamente invasivo, o sea, no desgastes mucho esmalte o mucha dentina. Quien les habla es muy conservador todavía. Entonces, necesitas tener una superficie bien limpia, necesitas tener tu cuadradito. Lo primero es una pincelada, se llamaba barniz. Luego había una capa de hidróxido de calcio, luego había una capa puede ser oxifosfato o carboxilato, y luego había el eugenato. Ahí lo dejabas. Y después venía y le sacabas un poco de eugenato y le ponías la amalgama. Entonces había como 5 barreras por la cual no filtraba. Es por eso que duraba más tiempo. Pero a la resina no, pues la resina la coloca directo. Y ahora nadie quiere colocarse amalgama por lo antiestético, ¿no? Y supuestamente dice que el plomo te hace daño. Mentira. Ustedes demuéstrenme que por la amalgama te hace daño. 500 años que han puesto la amalgama y nadie se murió por amalgama. Ojo que hablan de plomo. No, es mínimo. Nosotros también tenemos plomo en el organismo. Pero bueno, entonces, no sabemos cuánto te dura el implante en boca. Pero debería durar igual que la amalgama. Toda tu vida. Debería durar. Lo que puedes cambiar es la funda, la corona. Eso es lo que tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque tienes que tú decirle al paciente que venga cada cuánto tiempo a tu consultorio. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo le recomiendan a ustedes que le venga a dejar plata al consultorio al paciente? Cada 6 meses. Pues. Aunque sea sacar una radiografía, le cobran 20 soles y listo. Pero, ¿quién se asegura? ¿Tú o el paciente? ¿Ah? ¿Quién se asegura? ¿Tú o el paciente?
¿Qué prefieres? ¿Que a los 2 años venga y te reclame porque su implante se ha malogrado o se ha aflojado? No, tienes que asegurarte tú. No le cobres por eso. Pero asegúrate que durante 2 años, por lo menos ese implante no le pasó nada, no se inflamó, no le puso mucositis o implantitis. Asegúrate tú. Porque tú no me vas a cobrar $1000 para que me dure 2 años. Yo te enjuicio. Porque yo te voy a preguntar, ¿cuánto? ¿Tú me dices 15 años? No. Entonces tienes que asegurarte y es por eso que tienes que saber qué cosas haces. Entonces, de acuerdo al ECONISAR, tenemos 4 tipos de densidad ósea, 4 tipos de calidades de hueso. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, densidad 1, D1, D2, D3, D4. Entonces, el D1 no es conveniente colocar implante porque hay demasiado hueso compacto, no hay mucha irrigación. Si no hay mucha irrigación, no hay formación de hueso. El D2 y el D3 son los más elegidos. En el D4, acá también puedo colocar, perforo un poco más, pero coloco hueso o injerto de hueso, igual acá, injerto de hueso. Pero tengo que producir lo que se llama el coágulo. ¿Qué puede producir cuando tú extraes una tercera molar o extraes un diente y no se forma el coágulo, no se llena? ¿Ah? Una alveolitis, algo parecido. O sea, si tú no tienes las condiciones, entonces ¿por qué si sabías que no le ponías suturas, si no estaba bien coagulado, si no estaba bien lleno de sangre, por qué dejaste ir al paciente? Debiste prever, porque pensando en la posible alveolitis. Entonces, tú lo trajiste el diente, lo mandaste y no leíste todas las recomendaciones y tampoco te diste cuenta de que realmente el diente está completamente coagulado o lleno de tejido sanguíneo. Entonces, si tú lo envías así, tengo por seguro que el paciente viene con un dolor y es peor de lo que tú pensabas. Entonces, hay que estudiar estos 4 tipos de huesos. ¿Qué más? Entonces, hablábamos de que hay un hueso. ¿De qué tipo? Hueso. ¿Cómo se llama esto? Hueso. Y este se llama hueso o medular. Entonces, es todo un proceso de osseointegración. Entonces, el proceso de osseointegración, ¿cuántos días dura? ¿Cuántos días dura el proceso de osseointegración? ¿Ah? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 90 días. Les acabo de pasar. Imagino que le tomamos foto. 3 meses. ¿Cómo se llama esa última fase? ¿Ah? Modelado. Modelado óseo. Ahí está de nuevo. Para los que no han tomado foto, bueno, que se lo voy a pasar en la... Este es otro procedimiento, otros pasos, que son, ya les decía, es un poquito complicado comprender esta parte. Entonces, al momento que tú cortas, hay sangrado, luego hay coagulación, luego hay neutrinólisis, luego hay neutroplasia y finalmente hay modelado óseo. Esto es lo mismo, pero en otro, igual que esto. ¿Ya? Entonces, necesitamos también que haya irrigación. 3 vías de irrigación. 3 vías. El periósteo, las cavidades y la médula ósea. ¿Ya? Entonces, 3 vías de irrigación. El hueso. 3 vías. ¿Qué sucede cuando haces una incisión? Como toda lesión, luego hay coagulación, las plaquetas de lo que estábamos hablando, activación de plaquetas, hay una vasoconstricción para que se produzca el coágulo. Entonces, si no hay un coágulo, si no se forma un coágulo, si no pasa todo ese proceso, si no piensas en ese proceso, tenlo por seguro de que tu implante se va a salir.
Entonces, y la sangre y el coágulo y todo lo demás, por qué está formado? ¿Qué es lo que contiene? Contiene pues glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, fibrinógenos, todo eso contiene. Todo eso es lo que contiene el tejido hematopoyético. Nada, las plaquetas. ¿Cuál es la función principal de las plaquetas? ¿Ah? ¿Cuál es la función de las plaquetas? ¿Cuál es la función principal? Forma el coágulo. ¿Ah? Fibrina. Claro, ayudar a la coagulación. ¿Qué cosa es la plaqueta? La plaqueta es como una goma que hace que todo se junte. Entonces, esas son las plaquetas. Te sacan sangre y las plaquetas quedan abajo. ¿Alguien ha visto de qué color son las plaquetas? ¿Ah? Entre amarillentas son las plaquetas. ¿Ya? Eso lo colocas, inclusive plaqueta rica en fibrina, son unas especies de, ¿cómo les podría decir? Como unas lonjitas. No sé si ustedes han comido, por decir, ¿cómo se llama esto? Tiradito. ¿Sí? El tiradito no lo ponen así larguito, algo parecido es así. Entonces te lo ponen alrededor de tu implante o alrededor de tu herida, o ahora están utilizando plaquetas justamente para las articulaciones. Entonces te colocan las plaquetas y eso hace que regenere. O sea, las plaquetas son, les decía, como una goma que atraen todo y mantienen ahí y hace que eso se produzca más huesos. Y hay unos gránulos que tienen que ver los alfa y beta. El coágulo, que tienes que tener mucho cuidado cuando hagas tu incisión y cuando hagas tu sutura. Tienes que tener, porque si eso se queda moradito, si queda un poquito, tengo por seguro que la irrigación es poca y se puede necrosar. Bien, esto es el procedimiento de una reconstrucción ósea hasta colocación de implantes. Cuando les mostraba, podemos hacerlo en serie y cómo debe quedar. Ojo que a veces esta es la parte más difícil, la parte de la reconstrucción. No te queda como debería, no hay un buen sellado, pero a no tener nada, queda ahí. Bueno, se necesita para la cicatrización ósea, ¿qué se necesita? Condiciones biológicas, características del implante, distribución de las cargas y los factores biológicos. Los factores biológicos están entre cómo está el paciente, si está sano o no está sano. Les hablaba de cicatrización ósea, que es parecido a lo que es osseointegración. Bueno, esto ya lo hemos repetido. ¿Cómo debemos colocar implante? Muchos de ustedes creo que ya tienen idea de cómo se coloca un implante. Hay muchos de las tomografías que están trayendo o de las radiografías que presenta esto, ¿no? O sea, ausencia de piezas y cómo está el seno. Entonces, los tipos de seno. Entonces, acá, un poco sencillo, puedes entrar por el pabellón de la oreja o puedes entrar por vestibular y haces levantamiento de seno. Levantas el seno, le rellenas de hueso y haces tu implante. Se llama levantamiento de seno. ¿Cuántos implantes tenemos acá? 2, 4, 6, 8 implantes para un maxilar, que es mucho, ¿no? Ahora es menos. Antiguamente sí se hacían 8. Las tomografías, por favor, tienen ustedes que interpretar las tomografías. Este es un casito que llega a la consulta a una señora que hace 8 años, y así esperan los pacientes, 8 años, de repente por dinero. Entonces llega, y eso tiene varios, que llegan con los implantes, y lo único que uno tiene que hacer es
mueves tú el implante, inclusive con la mano, y empiezas a destornillarlo, por el tiempo, Entonces, a ella le colocaron varios implantes, y ese es el que se está prácticamente, como se dice, saliendo porque esto, si se integró en algún momento, como yo utilizaba una prótesis, le ha hecho fuerza, entonces lo aflojó y prácticamente eso lo extraes. Así de fácil. Así de fácil van a llegar varios casos ustedes, ¿no? Que el paciente viene prácticamente con su implante en la mano. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer?